suscribirte ya. Hay un nuevo canal desde Galpón La Factoría para todos por igual. Podés pasarte y arranchar o te esperamos en un chat todos los días a la misma hora en el mismo lugar. En el Galpón, ¿cuál va a pintar? Teatro, muestras, una banda, una fiesta para bailar. Y por el bar podés pasar con las amigas de la vida, brindar. Factoría, mi familia. 1251. Factoría, mi familia. Bienvenidas a un nuevo episodio, segundo episodio de la temporada de Dato Encerrado, año 2025. Acá estamos, soy Rocío, me acompaña Belén. ¿Y querés presentar a vos al invitado? Primero quiero hablar de la gente a la que ya estamos acostumbrados. Ok. Detrás del vidrio está Nat operando, Siku produciendo, Santi en el sonido y Nadia organizando y gestionando absolutamente todo. Y tenemos un invitado amigo de la casa, Amigo de la casa, indeed. nuestro primer invitado del año. Y el año pasado no tuvimos muchos. ¿Tuvimos a alguien? Sí, seguro. Sí, tuvimos invitados. Pero la sensación que tengo es hace mucho no compartimos aire con alguien más. Porque hace mucho no hacemos aire, quizás. Bueno, también. Hace mucho no hacemos aire. Pero, mucha introducción. Vamos a darle la bienvenida a Gustavo Gus Bassen. Aplausos. Aplausos. Ahí. Pero tiene que aplaudir todos, pues si solo aplaudo yo no funciona esto. Santi quería apretar botones hace como 2 horas y ahora que los necesitamos, no están. Gracias. Qué lindo, estos aplausos digitales. Es bárbaro. Son espectaculares. Sí, te siento llenos un de poco contenido. mejor. Por supuesto. ¿Cómo te sentís en cámara? Bien, no me estoy viendo, así que... Ahí está mi... Me siento bien. ¿Te sentís espectacular. bien? Nos pasaba a nosotros al principio, era como desviábamos el ojo y no mirábamos a dónde. Sí, al principio. Bueno. Al principio. Después lo corregimos. Bueno, Gus es, iba a decir biólogo de nuevo, pero eso es un error, pero es más o menos parecido. Gus es químico, hizo muchas materias de biología, así que viene también del mundo de las ciencias exactas y naturales. Y la verdad es que no sabemos muy bien qué va a salir de todo esto, pero sí sabemos que tiene muchas cosas interesantes y sobre todo muchas cosas de cosas que nosotras no tenemos idea, que a mí... Es eso una lo que- persona de la que ya hemos aprendido en el pasado, con lo cual, ¿por qué no aprenderíamos en el presente? Y seguir aprendiendo en el futuro. No, tampoco tanto compromiso. No está Hoy, bien. hoy terminamos, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy lindo estar acá y ver cómo ha crecido el podcast todos estos años. Y sí, yo también me confundo. Yo digo que soy un químico, pero con alma de biólogo, porque siempre... Porque los químicos no tienen alma. Sí tienen. A veces hay que Uy, tirar a un ver. poco de ácido para A ver. sacar el óxido, pero no, tienen. Pero siempre me gustó la investigación y las preguntas interesantes para investigar. Estudié en el mundo de la biología, entonces incluso durante la carrera de química siempre me mantuve muy arraigado a la investigación de bichitos vivos. Y en particular de bichitos moleculares vivos. Lo más chiquito Ok. es lo que más me llama la atención. ¿Vivos o vivos en Bueno, discusión? justamente ahí empezamos en la discusión porque de lo Quilombo que queremos. vengo a hablarles hoy es de un bicho vivo o no vivo muy famoso que es el virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV o el VIH. Yo vengo de trabajar en Estados Unidos, así que voy a meter un montón de Spanglish. Sabrán filtrarlo ustedes. Aceptable, Lo aceptable. aceptamos y lo abrazamos. Quizás Y lo Spotify ya traducimos. tiene la manera de ir corrigiéndolo en vivo, pero si no, le voy a decir VIH o HIV según me salga. Confío en nuestra audiencia y su capacidad de interpretar que VIH y HIV son lo mismo. Sí, yo creo que además es bastante conocido. Se dice HIV. Sí, Ya sí, se dice sí. incluso en español, no es que decimos HIV. HIV ya... Yo tengo ya una es otra pregunta. Que más Venga. allá de que no sea esa creo que no va a ir por ahí la discusión de hoy, pero es una discusión caliente si es vivo, si no es vivo. O sea, ese límite sigue siendo objeto de discusión. Me sirve mucho que des vos esta respuesta porque me la preguntaron mis padres hace menos de una semana. Yo di una respuesta lo más acertada que pude, pero ahora podemos ver si estuvo on point. Sí, qué sé yo creo que hay todo el mundo quiere cosas taxativas, quiere poder dividir, y en biología sobre todo, blanco o negro. Yo necesito saber si está vivo o si no está vivo. Necesito poner un nombre a todas las cosas para poder saber lo que son. Y a veces hay grises, que en realidad lo que es más importante es entender qué son, cómo se comportan, que ponerles una etiqueta de, vos estás vivo. Voy a no aplaudir, que creo que eso no es bueno en el mundo de la televisión.
Es una inferencia acertada. Con lo cual, es cierto que Igual un virus... creo que hay algo para reponer antes, que es por qué nace esa discusión. ¿Qué tienen de cosa viva y qué tienen de cosa no Exactamente. viva? ¿Qué pasa con los virus? Los virus, por sí solos, si yo dejo un virus en la mesa, aunque le dé de comer, no puede hacer nada, no se puede reproducir. Y la reproducción es una parte vital, una característica vital que uno considera de los seres vivos. Y los virus no tienen la capacidad de replicarse a sí mismos, de un virus tener dos virus, como sí lo tienen la mayoría de las células. Yo pongo una célula y si tiene comidita va a poder dividirse en dos, va a poder duplicar toda su información genética para generar una copia idéntica de sí misma que se va a poder reproducir y reproducir y entonces formar un organismo en caso de que sea un organismo multicelular. Los virus no tienen esa capacidad y por eso son parásitos. Necesitan de una célula que los replique. En realidad, el virus entra en una célula y dice, bueno, ahora vos, bienvenido, gracias por la casa, replícame. Y entonces, el virus usa todos los recursos de la célula para que la célula, en realidad, haga más copias del virus. Y entonces, en ese sentido, es difícil definir si está vivo o no vivo, porque en realidad, por sí solo, no puede reproducirse. Pero cuando uno lo ve en una célula reproduciendo, es como si estuviera vivo, porque tiene un montón de genes y un montón de características que sí son características clásicas de los seres vivos. Y encima la célula ahora está a disposición del virus y no está haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Y muchos virus tienen esa capacidad de... No es que se quedan así como un invitado calladito, sino que vienen y ocupan toda la fiesta. Ese es el amigo que te abre la heladera. Sí, se baja todo, se baja la heladera, el freezer, todo, aprovecha. Te usa la ropa. Exactamente. ¿Y qué tiene en particular? Porque vos ya anticipaste que íbamos a hablar de HIV. ¿Qué tiene en particular? Bueno, digo, más allá de que sea un virus relevante para la salud Una de las humana. cosas particulares es que si uno tiene una infección viral, en general se puede curar. Si uno toma un antiviral, o aunque no haya un antiviral, generalmente la infección pasa. Yo tengo una gripe, no tomo nada, y si era una gripe viral... esa desaparece. En algún momento el virus desaparece del cuerpo, ya sea porque el sistema inmune lo logró combatir o porque tomé alguna medicación que hizo que ese virus no pueda seguir utilizando a la célula para reproducirse a sí mismo. Y eso está buenísimo y eso es un problema para el VIH. Voy a ir cambiando al VIH. ¿Por qué? Porque el VIH, incluso cuando no hay partículas virales produciéndose, encuentra una manera de esconderse adentro de las células. Entonces, al estar escondido dentro de las células, no puede ser ni detectado por el sistema inmune, ni debe ser detectado por las drogas antivirales que uno toma para controlar la infección por HIV. Esas copias que están ahí escondidas, entonces están para siempre. Y si yo dejo de tomar, si una persona que vive con VIH deja de tomar la medicación, esas copias pueden en algún momento reactivar, se dice, y empezar a de nuevo producir nuevos virus usando los recursos de las células. O sea que la medicación funciona para mantenerlos ahí agazapados. ¿Cómo funciona la medicación entonces? Todo el tiempo, una persona que vive con HIV, se dice que es el reservorio. Vos tenés un reservorio latente. Latente porque está ahí como esperando para activarse. Y el reservorio latente en realidad está continuamente activándose. Lo que pasa es que por ahí se activa una célula, dos células. Y la medicación lo que hace es impedir que esa célula que se infectó y esa célula que tenía la copia escondida del VIH se activó y empezó a producir virus, la medicación bloquea la transmisión de célula a célula. Entonces esos virus que se generan no van a poder infectar nuevas células. Claro, y cuando termine el ciclo de vida de esa célula... Esa célula, como dijimos hace un rato, cuando entra es la invitada que se baja la heladera, bueno, se baja la heladera y esa célula al final termina muriéndose. Se usó todos los recursos que tenía esa célula y esa célula termina generalmente muriendo dentro de las 24 horas, o sea, bastante rápido. Y eso, entonces, en realidad esa célula va a morir y va a generar virus y esos virus no van a poder hacer nada. Porque la medicación está ahí impidiendo que se infecten nuevas células. Entonces, ese evento de reactivación, listo. ¿Esa medicación desde cuándo la tenemos? Es vieja, ¿no? O sea, la tecnología de esa medicación claro, lo que ha pasado es que, o sea, se estudió mucho el virus y entonces ahora hay lo que se dice el cóctel, es que se ataca el virus del ciclo tiene distintas partes y entonces se generan antivirales que atacan distintas partes del ciclo, manera de como bloquearle el camino al virus de muchas maneras distintas.
La primera droga original, el AZT famoso, que inhibe una enzima central del virus, que se llama retrotranscriptasa, razón por la cual los virus, como el HIV, se llaman retrovirus. Es uno de los targets de las drogas desde el principio. Lo que pasa es que eran muy tóxicos y ahora son cada vez más. Claro, o sea, lo que fue mejorando con el tiempo es mucho más cuánto disminuir el daño que le hacen al cuerpo las drogas que consume más que cuán antivirales son, o ambas. Las dos cosas. Se encontraron drogas que inhiben a la misma enzima de diversas maneras, que inhiben a otras enzimas, la proteasa, por ahí escucharon, la integrasa, son todas enzimas importantes para la replicación del virus, y además se van haciendo cada vez menos tóxicas. Claro. Entonces, quizás hoy en día el tratamiento, la terapia antirretroviral más de vanguardia, en realidad es la menos tóxica, pero en realidad ataca la molécula sigue atacando la misma enzima, solo que ahora es un poquito menos tóxica. Y cuando decimos indetectable igual intransmisible, ¿qué estamos diciendo? Entonces, es eso, claro. que la célula no le puede avisar a la otra, che, estoy infectada y propagar Claro, eso. lo que pasa es que una persona se infecta con HIV, empieza a tener carga viral, sube, se siente al principio, las primeras semanas, como una pequeña gripe, y ahí el sistema inmune empieza a combatir el virus. Y entonces esa carga viral empieza a llegar a lo que se llama una situación de equilibrio. En esa situación de equilibrio, las personas que viven con VIH pueden vivir muchísimos años, porque la tienen como medio controlada. Pero sin detectarlo, decís. Pero totalmente detectable y en el sentido que la pueden contagiar. Cuando empiezas a tomar la medicación, la carga viral se hace nula. Quiere decir que no veo el virus en sangre. Yo agarro una muestra de sangre y no encuentro el virus. Porque la medicación es tan buena que esas células que estaban produciendo el virus, las que estaban activamente infectadas, se murieron, y las que quedaron son las latentes, y si alguna latente se reactiva, tengo la medicación que me corta esa vía de reactivación. Lo que fue pasando es que la terapia fue cada vez más buena, mejor en el sentido de que era muy efectiva en bloquear la carga viral, que es como se le dice a la concentración de virus en sangre. Y después empezaron a hacer estudios donde se eligieron parejas que se llaman serodiscordantes, donde un miembro de la pareja tiene HIV y la otra persona no tiene HIV, y se vio que mientras la persona que vive con VIH toma la medicación de forma rigurosa y activa, las chances de que contagie a su partner son nulas. Y ahí entonces surgió la campaña, que es U = U, U = U, que viene de indetectable, quiere decir lo mismo que intransmisible. Entonces, sí, una persona... igual y en castellano. Igual y en castellano, perfecto. Yo vengo de vivir 4 años en Estados Unidos, con lo Hacemos cual la me traducción. perdí de alguna de las siglas. No, pero también acá empezó a hablarse Perfecto. más de igual y. Exacto. Igual y sería el coso. Ya quiero preguntar muchas cosas porque ya dijimos como 3 veces que estuviste en Estados Unidos y yo quiero preguntar qué estabas haciendo. No, yo tengo una pregunta más de generalidad. Sí, antes, ya, antes dale, de ir. conteneme todas las... ¿En algún momento se creyó que se curaba por completo? Digo, curar por ahí es una palabra que tiene una connotación que no quiero darle. Pero que una persona podía dejar de tomar medicación, esa es la pregunta. Digo, la pregunta es si por el mecanismo en el que actúan y que ya sabían que actuaban las drogas, siempre se supo que está bien, lo controlás, pero hay que tener un uso activo y consistente de la medicación, o si en algún momento dijeron, che, esta persona es indetectable, creo que entonces puede suspender la medicación, y después se dieron cuenta de que no. Lo que pasó fue que cuando al principio las drogas no eran muy buenas, entonces el paciente seguía teniendo carga viral. Entonces, si era evidente se acaba la que... droga, va a volver no pasa nada. Cuando apareció lo que se llama la terapia antirretroviral de alta eficiencia o de alta actividad, que la carga viral efectivamente se hace indetectable, ahí dijeron, bueno, ya está, curamos el HIV. Y cuando sacaban a una paciente del tratamiento, veían que volvía Y es muy rápido, eso es lo que es terrible, que vuelve dentro de las 2 semanas, se reactiva. Ok. Y en algún Es terrible, entonces, pero a la vez... descubrió, no fue que ya se sabía que el virus tenía Claro, este estadio latente, se descubrió la latencia. Porque Ok. dejaban de tomar la medicación. Porque tenemos una medicación, ¿sí? Y esa es una de las preguntas, cuando pensamos la biología del virus, es, el virus evolucionó posiblemente para poder mantenerse escondido, sin embargo no sabemos para qué lo hace, porque el virus evolucionó cuando el tratamiento no existía. Nosotros inventamos la terapia antirretroviral. Sí, Entonces,
Y no evolucionan tan rápido. Bueno, no, el sí, virus, y por eso no hay sí, vacunas. claro, ¿o no? el virus, uno de los problemas que tiene, por los cuales las dos, hay como dos caras de la moneda. No tener vacuna y que el virus se mantenga, si uno no toma tratamiento, se mantiene como constante, es porque para hacer una vacuna lo que uno necesita es que el cuerpo genere anticuerpos que bloqueen al virus. ¿Sí? El virus, como dice Belén, muta bastante rápido. Entonces hace que las proteínas del virus, que son las que los anticuerpos podrían reconocer, van cambiando. Eso hace que sea difícil generar una vacuna, porque entonces el virus empieza a cambiar y la vacuna que te genera unos anticuerpos específicos para unas proteínas de superficie, a las 3 semanas ya son otras. Y es lo mismo por lo cual va evadiendo el sistema inmune. Entonces va manteniendo, ¿sí? El sistema inmune va todo el tiempo montando una nueva respuesta. Claro, y el virus todo el tiempo le lleva una ventaja que va cambiando un poquitito. Para el sistema inmune es como exponerse todo el tiempo a algo nuevo. Claro, está no todo el tiempo, 100% nuevo. está todo aprendiendo cómo el virus se va Claro. cambiando, pero en diferido. Entonces llega tarde. Claro, Es una carrera, una te constante aprendiste cuál era carrera. la capa nueva, y para cuando te la aprendiste y actuaste ya Y cambió. lo que, si bien estamos hablando de una persona que no toma la medicación, o no tiene acceso, no porque no quiere, no puede tomar la medicación, si bien la carga viral está como contenida, y se dice, son esos que antes se decía portador, cuando quizás nosotros éramos chicos, como soy portador de VIH. En realidad, si bien la carga viral se mantiene más o menos estable, lo que va pasando es que progresivamente el virus no infecta cualquier célula, infecta una célula particular del cuerpo humano que es del sistema inmune. Y es una célula del sistema inmune que es central para montar una respuesta inmune. Entonces, justamente, como que ataca y ningún mata tarado. al sistema que lo combatiría. ¿Qué pasa? En esos largos años de portador, en realidad esa carga, la cantidad de esas células va bajando progresivamente. Una persona que vive con VIH le miden dos cosas, la carga viral y la concentración de este subtipo de células del sistema inmune que llaman CD4 positivas. Y por eso nosotros aprendimos en el colegio que la gente no moría de... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En esa progresión, esa caída progresiva de este subtipo de células del sistema inmune hace que cuando se llega a un límite muy bajo, las personas básicamente no tienen sistema inmune. Y entonces gripe, tienen claro. infecciones Recurrentes. Bueno, no me sale Trivial, la palabra, o pero infecciones que resultan mucho más graves de lo que oportunistas. serían. O Ahí infecciones va. que nosotros... ¿Cómo se descubrió el VIH? La sorpresa del VIH fue que pacientes jóvenes tenían enfermedades que solían verse en gente de 80 años. Tenían, por ejemplo, infecciones de neumonía por un hongo que tenemos todos en el cuerpo. Claro. Y el hongo generalmente no crece lento, el sistema inmune lo controla. Ahora, un paciente que no tiene sistema inmune, ese mismo hongo empieza a crecer en los pulmones y da unas neumonías terribles. Y por eso también nace el nombre de SIDA. Exactamente. Entonces, cuando llegas a esa etapa de ausencia del sistema inmune, se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque uno adquiere la inmunodeficiencia por, en este caso, el virus del VIH. Sí, pero siento, en ese sentido, por ahí estoy sesgada, pero que cuando éramos chicos se hablaba mucho más de SIDA, justamente porque había mucho menos acceso a tratamiento, y que hoy se habla mucho más de VIH, que supongo que es porque la prevalencia de un estado u otro cambió rotundamente en los últimos 20 años. Claro, hoy en día los pacientes que jóvenes llegan a estar en una situación de SIDA son porque tienen muy poco acceso al sistema de salud. Y en general probablemente poco acceso al diagnóstico. Más A todos, sí, todo. muchas veces no lo saben. Porque bueno, está como si no... todo un tabú, Bueno, a mí sigue eso siendo es algo todo un tabú que sexual. no me deja de sorprender nunca que, nada, en mis análisis de rutina me hago análisis de todas las enfermedades todas las enfermedades de transmisión sexual que se pueden testear, por rutina, y que te sigan haciendo firmar consentimiento para testearte VIH, me parece absurdo. Supongo que hay explicaciones que me exceden y que me parece absurdo desde mi cosmovisión, digamos, pero hay algo ahí de... Sí, Che, las estoy haciendo un empresas testeo se de fijan rutina. antes de contratar a alguien si tiene VIH o no. O sea, no es descabellado cuidar tu diagnóstico. Claro. Porque es información que te condiciona para... Que te condiciona. Sí, sí. Te tenés que cambiar tu obra social, no, trata de no cambiarte. Y por más raciones, o sea, creo que incluso instruyendo sobre vías de contagio y demás, hay un
temor latente ahí que hace que tomes decisiones irracionales, como decidir no contratar a alguien solo por... Probablemente digas, encuentres la razón Exacto, que exacto. Sí, conviene, sí hay como pero una lo que cosa así como subyace es de desconocimiento y de el sentido común, que a veces el sentido común lo único que hace es refrendar las peores cosas. ¿Ya puedo preguntar de qué estuvo haciendo en Estados Unidos? Sí. ¿Qué estuviste haciendo en Estados Unidos? Y yo me fui a Estados Unidos a un laboratorio que trabajaba, yo siempre había querido trabajar en VIH, pero había trabajado en Argentina en sistema nada que ver, levaduras. Pero en una disciplina que se conoce como biología de sistemas. Bueno, nada que ver, son todas cosas chicas, en Todas principio. yo que dije, cosas chiquitas. Cosas chiquitas. Cosas chiquitas, eso me mantuve. La biología de sistemas es como una disciplina que abarca un poco, es como en algún punto una filosofía de analizar los problemas, entonces medio que se puede trasladar. Qué hippie que se volvió vos. ¿Viste? Soy una filosofía de la biología. No tiene un nombre muy sí. hippie, biología de sistemas, suena... No. Sí. Suena como, qué bodrio lo que tu secta, no sé si está muy buena. Entonces me fui a un laboratorio que hacía virología de sistemas. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente lo que hace la virología de sistemas no es más que decir, bueno, ya sabemos el VIH encima tiene pocos genes, no sé, 10 genes. Ya sabemos. ¿Tan poco? Claro, es re chiquito. Claro, Es re porque no chiquito. tiene que ocuparse de nada, después usa la célula para todo lo Exacto, demás. lo único que necesita es Es saber copiarse cómo a sí entrar. misma. ¿Cómo hacer para usar? Claro. Cómo hacer para usar la maquinaria de la célula para replicarse a sí mismo y cómo hacer para salir de la célula e infectar una nueva célula. No, es y muy cómo minimalista. cambiarse la capita. Claro, bueno, Bueno, pero eso pasa por la mutación nomás. Ah, porque claro. se copia mal. A sí mismo claro. se copia mal. Entonces, cada vez que se copia a sí mismo, en realidad se copia un poquitito peor. O un poquito distinto, no peor. Distinto, claro. Sí. Si es peor, pum, se muere. Pero si es mejor, las que eran un poquito mejor, siguen adelante. Entonces, es un proceso constante de selección, se dice. 10 genes. ¿Y qué haces con Bien. 10 genes? Y entonces, la virología de sistemas dice, bueno, ya tenemos los componentes, ya tendremos que saber todo. Tendremos que poder entender todo lo que hace el virus. Y la verdad es que la biología es bastante más compleja y necesitas saber, bueno, esos 10, ¿cuánto tenés de cada uno? ¿Sí? ¿Cómo interaccionan entre sí? Es como si tuvieras que armar una especie de circuito, pero en vez de usar cables y chips, usar genes, proteínas, polimerasas y los circuitos Maquinitas de la de la célula. célula. Y en particular, yo hice como trabajé en dos temas. Uno relacionado con la latencia y otro relacionado con tratar de inventar una especie de terapia alternativa, un poco loca, pero una terapia alternativa para el VIH. ¿Alternativa con qué búsqueda? O sea, alternativa más barata, alternativa más efectiva, Bueno, lo que alternativa pasa menos es que dañina. es un problema serio. ¿Por qué? Porque los tratamientos son muy caros y requieren de necesitas acceder, necesitas que las personas tomen todos los días pastillas que son caras y tenés que lograr que todas las personas tengan acceso a esas pastillas todos los días. No es tan fácil. Todos los días, toda la vida. Todos los días, toda la vida, y estamos en un momento donde como atacamos muchos targets distintos del virus, aparece poca resistencia. Porque si aparece resistencia contra una droga, tenés la otra Claro. que impide que aparezca una cepa del virus que sea resistente a todas nuestras drogas. Pero bueno, Eso no dura para la siempre. vida es larga. La humanidad está hace mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a pensar qué va a pasar si este tratamiento en algún momento deja de funcionar. Ok. Eso. Está bien, alternativa en, si Claro. esto no deja, o sea, Si esto no... no de reemplazo, sino de Otra cosa, apoyo. otra cosa. La Pero además novela. es muy difícil. Uno dice, bueno, ahora dicen como el HIV ya es una enfermedad crónica, pero hay que tomar una pastilla todos los días de tu vida, saber que la vas a tener que tomar de acá a que te mueras y que no te puedes faltar ni un día porque Claro. si no Porque puedes te puede tener una... Con o un sea, día es con- muy rápido el... Es un decir, no pasa nada si un día. Claro. Pero esa presión de todo el tiempo, y cuando hablas con chicos que les ofreces como, bueno, se meten en clinical trials o en lo que sea para Claro. probar, para tratar de bajar eso. Por Claro. ejemplo, ahora se está tratando de que sea una inyección mensual o una inyección cada 6 meses. Y la gente es tipo, sí, Claro, un chip subcutáneo. dame lo que sea. Algo así lo como... que sea para que me pueda olvidar un rato. Porque si no, es una carga. Sobre todo porque no es tener COVID. Es algo que un peso. sí.
Encima, Y con un estigma re fuerte. un estigma re fuerte, siempre tiene que ser sexual para que sea todo peor. Entonces, en el requero donde las personas ya tienen problemas para expresar lo que quieren hacer sexualmente, encima ahora tienen esta carga extra. Claro. ¿Y lo Entonces, encontraste? la ¿Qué manera, es? otra cosa. No, Otra cosa. pero bueno, es una idea. ¿Cuál es la idea? Igual estimo que hay muchos grupos trabajando en terapias alternativas. Sí, hay muchos grupos siguen tratando de buscar moléculas A las que atacar con los... moléculas químicas que ataquen otros frentes del virus para entonces ir teniendo, bueno, si vas, lo que pasaba antes, como me hice resistente a esta, me cambian a esta otra. Claro. Como para seguir ahí. Por ejemplo, uno de los breakthroughs del año pasado fue una droga nueva contra VIH que inhibe otra cosa y que es muy Ok. eficaz. Entonces, bueno, vamos ganando un poco de tiempo. Como pasa con Sí. los antibióticos, la misma Sí, lucha. sí, que en Sí. algún momento... Que nos vamos a quedar sin estos antibióticos, bueno, nos vamos a quedar sin antirretrovirales. Pero sí, ¿bajó un poco el interés o sigue? Esto un poco que preguntaba yo, porque Bueno, da la bajó. sensación que de repente estamos poniendo el foco en otras cosas. Bajó, no sé, bajó, veo las- porque es funcional, porque además hay mucha gente que ya está como, bueno, no vamos a encontrar manera de curarlo. Claro. Entonces es esto. Es lo que es. Incluso, por ejemplo, yo tuve un seminario con Robert Gallo, Bob Gallo, que fue uno de los que descubrió el VIH, pero que se peleó ahí con los franceses. Y entonces a él no lo pusieron en el premio Nobel, un personaje particular. Seminario, y alguien le pregunta, la moderadora de la charla le dice, bueno, ¿qué le recomendarías a estos jóvenes que están todos estudiando VIH? Claro. Que estudie otra Sí, cosa. sí, ya terminamos. Dedíquense a otra el cosa. VIH ya está, ya lo curamos. Como, no, Claro, no, él claro. ya, porque lo excitante para él ya habrá pasado, pero ahora los problemas siguen ahí. Y entonces, una de las cosas que... básicamente hay dos maneras. Una es algún tratamiento que te baje la carga viral, de manera que no sea una droga o de alguna manera distinta. Y lo otro es si tenemos alguna manera de eliminar el reservorio latente. Si Claro. uno pudiera bloquear el reservorio latente, chao, ahí se acabó. Eso sí sería Eso sería una curativo. cura con, Eso sería con la carga que tiene curativo. esa palabra. Eso sería curativo. Entonces, les cuento un poquitito de las dos, Dale. si quieren. Sí, de, sí. la parte de como un tratamiento no curativo es algo loco que pasa con los virus, es que si vos creces un virus en cultivo, el virus como que se pone como medio atolondrado, como trata de replicarse lo más rápido que puede, y entonces eso hace que se generen versiones del virus que son más chiquitas. Ok. Y esas versiones más chiquitas se replican más rápido, porque son más chiquitas, son más fáciles de replicar. Entonces, el propio virus genera como un parásito viral de sí mismo. Ok. Pero, o sea, más chiquitas que 10 genes, porque ya era chiquito el Exacto. original. Es chiquito, pero esos genes, de nuevo, no se pueden replicar por sí mismos. Es Claro. como la no Pero vida al tampoco- cuadrado. Sí, sí. Es un virus, parásito de otro virus. Entonces necesita, para poder replicarse, que la célula tenga el virus para que le provea de las enzimas del virus para poder replicarse a sí mismo. Ok, Ay, qué entonces, para pesados. la célula tiene el virus grande, Sí. pero el que termina produciendo en cantidad es el El virus chico. chiquito. Entonces, el virus chiquito medio que cagó al virus grande Exacto. porque él está poniendo la maquinaria para que la célula ponga la maquinaria para que el que se lleve la torta sea el chiquitito. Exactamente. Bien. Y entonces eso hace que pero que tiene un problema, esos virus chiquitos, que es que si empiezan a replicarse rápido, el virus grande empieza a desaparecer. Claro. Entonces es un tiro en el pie. Entonces lo que termina pasando es que Claro, porque por sí solos no pueden, no pueden hacer hacer nada. nada. Entonces es el clásico problema en ecología, que es el predador-presa. Como que la presa y el predador van como oscilando en sus comportamientos, porque si se acaban las presas, el predador no tiene que comer, se muere el predador, entonces aparecen las presas, entonces ahí el predador empieza a comer de nuevo. Lo mismo, pero a nivel mini. Claro. Entonces, una estrategia terapéutica que nosotros tratamos de desarrollar es, bueno, ¿qué tal si inventamos nosotros un virus parásito? Un claro. mini virus parásito que parasite al VIH. De manera Claro. que cada vez que el VIH quiera crecer, despierte también a su copia Buena. parásita A la buena. que le bloquee su Claro. capacidad de replicarse. Un caballo de Troya. Espectacular. Claro. Y entonces, eso haría que esa persona, ¿qué tiene de bueno? Que como eso también comparte todas las propiedades del virus, se lo das a esa persona una sola vez. Y se carga queda. con las copias del virus, las grandes y las chicas. Y entonces, cuando las grandes quieren reactivar, reactivan las chicas y entonces hace que
Te voy a hacer una pregunta por la cual quizás debería poner mi título a disposición. No, no. ¿Medida de bioseguridad? Tengo una bolsa grande, así que me la puedo llevar. Además de eso, una persona que tiene virus latente, ¿lo tienen todas sus células? O sea, No. ¿cómo te asegurás? Igual, ya estoy yendo re lejos quizás, pero ¿cómo te asegurarías que los virus chiquititos lleguen a todas las células que tienen virus grande? Por eso no sería una situación, está muy bien la pregunta, es como, no actuaría de inmediato, no es como la medicación que ni bien se despierta una célula, el virus chiquito puede bloquearla. Pero cuando empieza el brote de infección, en algún momento va a infectar una célula que tiene la copia chiquita y la copia chiquita va a empezar a combatir. Ok, O sea, porque la copia chiquita sí podría moverse de célula, Y ahí en un mundo ideal. Está lo que es genial y problemático de este tratamiento, es que crece con el virus, entonces se expande a través del cuerpo cuando Sí. el virus se expande. Y se puede expandir entre personas. Entonces, lo Ay. que vos tendrías es una especie de tratamiento que además es contagioso, en el buen sentido Claro. de contagioso. Pero Entonces- solo, o sea, es contagioso. Pero solo tiene algún rol si está el otro virus, Claro. si está el virus completo. Pienso en el Entonces, diseño experimental de esos ensayos clínicos y me duele la cabeza. es muy difícil, por eso no sé. Por eso trabajás Hay con que las placas probar. de Petri chiquititas. Bueno, trabajamos con monos. Lo hicimos en monos, que están cada uno, o sea, no se lo pueden contagiar entre sí los monos. Claro. También hicimos algo muy parecido para el COVID, porque obviamente en el momento de la pandemia fue como, bueno, Sí. si todo lo que se puede Todo lo que sea inventar, algo de un todo lo que virus. se puede inventar para el COVID, inventémoslo. Que lo que tiene de bueno el COVID es que, o sea, una terapia así para el COVID, lo que tiene de bueno es que, bueno, es un periodo muy corto y después el virus todo desaparece. Claro. Acá no. Acá en el VIH, como digamos, así como quedan las copias latentes del virus completo, grande, te sí. quedan las copias latentes del virus chiquito. Y además lo otro que pienso es que es algo que no podría complementarse con la medicación actual, ¿o sí? Sí, sería, o sea, ¿qué pasa? Si vos planteas esto en el CDC en Estados Unidos, te dicen, estás totalmente loco. Pero vas a África y lo planteas en África y te dicen literalmente, es un crimen que no lo probemos. Claro. Un poco exagerado, pero como las realidades son muy distintas. Sí, obvio. Entonces, en un mundo ideal, Antes, mejor claro. no. Mejor que todos tomen la medicación por el resto de sus vidas y todo bien. Porque acceden a ella. Porque acceden a ella, porque... La sostienen, etcétera, etcétera. Ahora, no toda la situación. Y en la dirección en la que está yendo este mundo, Menos. ya menos todavía. Entonces, bueno, esa es una de las ramas de mis investigaciones en los Estados Unidos. ¿Y sos optimista o te tenés que ser optimista? Más o menos. Según Porque el uno día. cuando labura a veces es como, bueno, voy a ser optimista con esto porque tengo que hacer esto Sí, todos los yo días. creo que lo que pasa es que de golpe hay un breakthrough en la ciencia, que por ejemplo, no sé, está CRISPR-Cas9. De golpe apareció, nunca pensamos que iba a haber una herramienta que nos iba a permitir editar genes de una manera tan fácil. Y un día apareció. Y de golpe fue como, Ahora podemos. quizás nos falta entender algo y todo lo que venimos estudiando, que nos tenemos los problemas, se cristaliza. Claro. Entonces, lo que pasa es que es difícil la espera. Y lo que pasa es que tiene que ver con la otra rama de tratamientos es, hay mucho en tratar de destruir el reservorio latente. Sí. Eso a mí me da bronca que sea tan difícil. Eso es lo que me genera bronca. Claro, Como, claro. dale, no puede ser tan difícil. Y hay un tipo de tratamientos que se probaron, que ahora se están dejando un poco de lado, pero que yo creo que si empezamos a encontrar unas drogas o unos tratamientos mejores, por ahí funciona, que es lo siguiente. Se llama shock and kill. Nosotros tenemos drogas muy buenas para evitar que la célula que reactiva infecte otras células. ¿Qué pasa si logramos de alguna manera reactivar a una persona que está tomando tratamiento, le reactivamos todos sus virus? Claro, Todas todo sus en copias simultáneo. latentes, actívense de manera que esa persona Salgan. que era indetectable, bueno, va a pasar a ser un poco detectable, porque va a ser un montón de células produciendo. Pero como tenés... Pero inmediatamente después. No, mientras, ni siquiera, Claro. ya desde antes venís tomando las drogas, entonces esos virus no van a poder infectar nuevas células. Entonces es seguro reactivar a todas las células de tu cuerpo porque esas se van a morir y no van a poder infectar nuevas células. Entonces, eso se llama shock and kill. Te doy un shock Sí. y mato a todos los virus.
De manera que, si eso es efectivo y yo logro matar a todas las copias latentes, esa persona después ya no tiene más copias latentes. Y si deja de tomar la medicación, entonces debería estar libre de pero si virus. están, o sea, ¿cómo ¿Cómo las activás? ¿Cómo las sacás de la latencia? No, ¿cómo te das cuenta de que no salió mal y que no te quedó una partícula agazapada en No, una lo haces célula? 3 veces por las dudas. Bueno. A mí no me lo haces una sola vez. Algo que pasó y que seguramente escucharon es que existen unos 4 pacientes en el mundo que se curaron de VIH. Sí. Hubo una noticia, sí. Hay claro. noticias Sí, así, el sí. paciente de Londres, el paciente de Berlín, etc. Eso es lo que nos da la esperanza de que, bueno, sí. Para, a esas personas Ahora les hicieron eso. No, Ok. ahora les cuento que lo hicieron porque por eso son solo esas 4 personas y Ok. no usaron esa misma estrategia para el resto. Pero el hecho de que existen esas personas es lo que da un poco de esperanza de que si encontramos una manera de reactivar a todo ese reservorio latente de una manera eficiente y completa, en principio funcionaría. Sí, no es un delirio de mínima. No es un delirio, es un delirio. Lo que pasa es que lo que es difícil es llegar a reactivar a todas las células. ¿Y cómo las reactivas? Eso- Dale, chicos, salgan. Bueno, ahí tenés que estudiar los mecanismos que hacen que Que entre el en virus latencia. entre en latencia. Claro. En particular, yo lo que estudié es que hay una proteína viral que es central y que el virus necesita. Es como que es raro, porque el virus, para poder reproducirse, necesita una proteína del virus que se llama TAT. Pero si no tiene TAT, no puede producir TAT. Está como atrapado Ok. en ese ciclo. Se llama una retroalimentación positiva. Cuando empieza a producirse TAT, listo. TAT empieza a producirse y está todo bien. Eso hace que en realidad es como muy inestable el estado de Es activación medio como del hacer virus. ejercicio. Que Claro. es muy difícil empezar a hacer ejercicio, pero una vez que empezaste, Te haces mantenés. más ejercicio y mantenés. Pero de golpe, un día te fuiste a tomar una cerveza con un amigo. Sí, no sé un qué. día llovió y no pasó el no bondi fuiste, y ya chao. está. Y en ese se te agotó toda la energía. Bueno, lo mismo le pasa. Ok. Por algún motivo se pausa y todo ese TAT que tenías se degrada y te quedaste sin TAT. Entonces no puedes volver a empezar. Entonces eso hace que el virus, naturalmente, como que su estado activo en realidad es medio inestable. Claro. Entonces puede estar todo el tiempo pasando al estado latente. Yo estudié ese circuito, cómo Ok. TAT regula la actividad del virus. Si TAT fuera excelente, podría ser usado como un agente de reactivación. Claro. Porque Te meto TAT a lo loco. te meto TAT a lo loco y ahí es donde llegamos a los problemas. Bueno, genial, pero TAT a lo loco tampoco está tan bueno, porque es una proteína viral que la tenés que poner a todas las células del cuerpo Claro. para que reactives a la 1 en 1.000.000, que es más o menos lo que se estima, Claro. que tiene la copia de VIH. Entonces, Claro. eso es lo que digo que si logramos una manera de reactivar a todas las células, vamos a poder hacerlo. Claro. Una manera segura. Pero tiene que ser una manera segura, una TAT manera es- factible. Hay TAT- ahora, por ejemplo, hay una, creo que es Janssen, que está produciendo análogos de TAT para, Ok. para probar Para eso. trials. Para ver si le damos TAT y podemos hacer shock and kill. ¿TAT es Eh. compartida por otros virus? O sea, ¿hay otros virus que usen TAT? Muy buena pregunta, amiga. Es retrovirus, pero generalmente... O sea, no es que Irrelevantes. no es un riesgo en el que estés pensando que por meter TAT a los locos levantes. No, lo único que de meter TAT a lo loco es que hace muchas cosas en la célula TAT. Entonces Claro. le estás metiendo Dijimos que el virus cuando entra a la casa se come la heladera. Bueno, TAT es una de las invitados a la fiesta Claro. que se lleva el whisky. Entonces... Y no querés hacer eso con todas las células bueno, de tu cuerpo. ahí es donde está como, bueno, depende. costo-beneficio. ¿Qué va a ser Y el está- costo-beneficio? Y bueno, Se sabe por qué en una célula que está latente, cómo aparece el primer TAT que la reactiva. Sin la intervención, ¿eh? Una persona que tiene controlado, pero que tiene algunas células con VIH latente, que de golpe se reactiva. Sí, o sea, se sabe muy bien y lo nuevo de la virología de sistemas es que introduce un poco la parte como del ruido, de que las cosas no son blanco y negro. Y entonces algunas Claro. células lo logran, otras no. Y es que el virus necesita de TAT, pero además evolucionó para cooptar unas proteínas de la propia célula para que la ayuden en la primera parte. Ok. Si no está TAT, eso no alcanza. No alcanza para producir virus a la tasa que necesita el virus para mantener una infección viral sistémica. Sí. Entonces, es como que el puntapié inicial lo da la célula Claro. y TAT recupera. Ok. Entonces, lo que va pasando es que entra la célula, entra el virus a la célula y empieza esa patadita inicial y uno pensaría que tendría que ser súper eficiente. Bueno, con un poquito ya está. Ahí es donde el virus nos sorprende. Es como, no
no es tan fácil llegar a ese punto tal de la cantidad de TAT que necesitas para que No es tan entres fácil, en el ir al gimnasio todos los días. Bien. No es tan fácil. ¿Podemos volver a las 4 personas que se curaron? Sí. ¿Qué le pasó a esas 4 personas que se curaron? Lamentablemente... Se murieron, por eso no tenía... No. Una se murió el año pasado, pero por otra cosa. ¿Qué pasa? Son pacientes que tienen HIV, pero que les descubren un linfoma. Ok. O sea, un tumor de la sangre. La manera de curar ciertos tipos de linfoma es recibir un trasplante de médula ósea. Ok. La médula ósea contiene las células madre para las células de la sangre. Entonces, a esos pacientes se les básicamente matan sus células de la sangre, todas las que pueden, y se les da un trasplante de médula ósea y regeneran su sistema inmune Ok. usando Las células madre la célula madre del médula donante. O la Claro. donante. Que nunca Entonces, fueron expuestas. ¿qué pasó? En el primer caso, justo se le dio un donante. El donante de células madre tenía una mutación en su genoma que lo hacía inmune al VIH, que existe en un Ok. par de personas. ¿Cómo? Entonces, regeneró la persona que había tenido el linfoma, el paciente de Sí. Berlín, le matan su sistema inmune para matar al linfoma y recibe el trasplante de un paciente que tenía esta mutación. Claro. Entonces, regenera su sistema inmune y ahora ese sistema inmune es inmune al HIV. Esa Claro. es la Acabo de conectar cosas, quizás todas están mal. Yo recuerdo haber visto un caso de edición génica de un embrión de una Exactamente, ese mismo gen. hija de portadores. O sea, ese embrión iba a tener el virus. Claro. Entonces lo que hicieron fue editar ese embrión. Entonces ese hijo de esa pareja con VIH... Para que sus células del sistema inmune no puedan ser infectadas por lo que sea que reciban, en caso de que, en principio, si el parto se hace de una manera adecuada, no hay transmisión vertical. Estaría todo bien. Pero en caso de que lo hubiera, zafaría Claro. de infección. Entonces, esa mutación, que es más o menos prevalente, o sea, no es tan rara, hizo que ese paciente de Berlín ahora regenerara Claro. su sistema inmune y ahora es inmune al VIH. Porque recuerden que el VIH Qué infectaba suertudo. a una Sal- célula del sistema inmune. Claro, Que eso sí. es como como que- Ahora, ese fue el primero y fue por casualidad, un poco. Claro, pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, hagamos eso. Este aquí que hacer un trasplante de médula ósea no es la calidad de vida de un trasplantado de médula ósea es muy mala. No es muy mala, pero es muy dura, es muy difícil porque tienen que estar inmunosuprimidos porque Claro. si no el sistema inmune que adquieren empieza a atacar a su propio cuerpo. Entonces, no es una salida viable. Claro. Los Sobre casos... todo, perdón, pero cuando lo estás poniendo contra tomar una pastilla todos los días. Que si bien Exactamente. es incómodo y estamos de acuerdo en que no es lo mejor, Pero bueno, ¿quién va a votar? Sí, en obvio, ese- sí, dame en las esa pastillas. bala- sí, Dame las una pastillas pastilla por y día. la esperanza de que surja algo mejor. Y de hecho, Claro. ¿por qué? Hasta me preguntaría por qué se postularon tipo, estos 4 sujetos. No, porque tenían un linfoma. Pasó. Necesitaban el Claro. trasplante de médula ósea. Claro. Y entonces lo que Me pasó olvidé, es que- no era claro, no era... Cuando volvió a Claro, presentarse no. esta situación de un paciente con VIH con un linfoma que podía recibir un trasplante, se trató de buscar donantes que tengan esa Esa mutación. mutación, claro. Sí, para sí, poder sí. Si reproducir ya le vas a de tener forma que- intencional lo que había sucedido en el paciente de Berlín de forma al azar. Es una Serendipia. práctica común que a los donantes de médula ósea también los rastrillen para esas mutaciones, creo que no. o es una búsqueda muy específica. Creo que no, porque creo que depende del paciente y del equipo médico que sigue al paciente con linfoma de querer hacer Claro, no es esto. una... Igual, tengo una pregunta, porque recién decías esto de la esperanza de que llegue algo mejor después. ¿Cuántos años pasaron de la ZT? Muy poco, qué sé yo, se sea, fue, no, que fue 90s o no, exponencial. En el 80, 80s. bastante rápido, creo que en el 87 Ok. ya, Por eso, pero estamos hablando de algo que es muy reciente. Digo, claro. los primeros años de investigación ya tuvieron avances muy significativos. Ahí hay que darle un poco la derecha a Bob Gallo, Sí. que lo sacaron del premio Nobel, es que él había descubierto unos años antes el otro retrovirus que se llama HTLV1, y entonces ya venía estudiando esta Claro. enzima, entonces ya venían desarrollando la ZT
moléculas tipo el AZT y de golpe apareció otro retrovirus. Y no lo incluyeron. ¿Sabes el escándalo que puedo hacer? Bueno, lo que pasa es que él es un cerdo, me parece. Espero que no esté viendo. Que no lo esté escuchando. Pero lo que, si leen, hay un libro muy famoso que se llama Y la banda siguió tocando, que relata, esta historia. Puterío científico, no hay No, nada. es histórico de la epidemia, ciencia. de cómo Sí. surgió lo que empezó siendo una epidemia y se transformó en una pandemia. Y ahí lo describen un poco. Ok. Y yo que lo conocí por Zoom en un seminario, puedo decir que condice con la... Ah, ¿sí? Mira. Y porque es el que me dijo, ya la Sí. chive, ya fue. Claro. No hay Busquen nada. algo que dé relacionado. plata, faltaba que diga. Claro. Lo que sí ahora quieren hacer, y eso vamos a ver, es con el advenimiento de CRISPR-Cas9, es, bueno, Claro. en vez de hacer un donante, hacerte un autotransplante. Claro. Agarrar tu médula ósea, mutarla para que sea resistente Claro. al VIH y entonces eliminarte Igual, tu sistema claro, inmune igual te y tiene que vaciar el sistema regenerarte. inmune y empezarlo de cero. Exacto. No, tampoco es trivial. Pero lo que tiene, para mí, lo que a mí me da esperanza en cuanto a la eliminación de los retrovirus es que si haces eso, se cura. Claro, sí, sí. Si haces eso, el VIH lo borrás del O sea, cuerpo. Y se porque- podría erradicar. Claro, entonces habría que, eventualmente. si encontramos la herramienta para hacerlo, tendríamos Sí. que poder. Igual, de nuevo, imagino, por ahí estoy pifiando, pero que el costo de ese nivel de terapia es, Total, más Por eso- inaccesible por que eso, el de las pastillas. yo te digo, eso no, para mí no va por ahí. Claro. Tenemos que encontrar una manera de hacerlo. Escalables, Sí, o baratas. ambos, digo, Una inyección, pero- una pastilla, algo... sí, sí. No, y re a favor de, bueno, avancemos en todos los frentes y Claro. que eso se desarrolle, está buenísimo, pero no va a ser lo que solucione el problema a nivel mundial. exactamente. Me parece una locura que Exactamente. van 2 episodios de esta temporada y en los 2 mencionamos a CRISPR como herramienta de edición génica y me parece hace mucho que no nos pasaba que algo de repente copte tanto, o sea, tan trascendente es para que la pen- investigación, para la Es que salud, pensá para que todo. la investigación de todas las enfermedades genéticas, todo era como, bueno, si Ya en está. algún momento pudiéramos cambiarlo, ya Sí. sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y de golpe, de un día para el otro apareció. De la manera Sí. más impensada apareció la manera. Ahora los desafíos son otros, cómo hacerlo, cómo llevarlo de verdad. Cómo regularlo. Cómo hacerlo Todo, seguro, sí. todo lo que... pero uno ya venía pensando, como bueno, como las enfermedades genéticas, ahora que sabemos que tienen causa genética, ¿las curaríamos? ¿No las curaríamos? Y de golpe te aparece... ¿Cuáles? ¿Cuáles sí, cuáles ¿Cuáles no? sí, cuáles no? ¿Cuándo? Desde el embrión, desde el... Todo eso que ya se venía pensando, pero de golpe apareció algo que no se pensaba que iba a aparecer así de la nada. ¿Puedo hacer preguntas del futuro? ¿Sí? Algo. ¿Qué te gustaría estudiar? Más cosas Ah, chiquitas. de tu futuro, no de del mi futuro. Sí, de tu futuro. O sea, venís hace mucho de levaduras. Otro día podrías venir a contar sobre levaduras, cosa que no sabemos absolutamente nada. ¿Vos qué sabes de levaduras? Nos dan la pizza y la cerveza. Que eso ya es muy... El vino. ¿Qué? Y el vino. Y Y el vino. La gente que se es un- olvida del vino. Piensa que el vino, no sé, la uva hace magia y tiene alcohol. No, es la levadura que está o en la uva o que le ponen. Claro. ¿Qué te gusta? O sea, si pudieses elegir soñar. Bueno, es difícil la pregunta en este momento porque también está como difícil porque la ciencia, Es una hacer pregunta ciencia difícil, está ¿no? difícil, entonces estoy como todo Sin está difícil. contexto. Sácale el Sí, contexto. Bueno, sí. pero a veces es difícil soñar sin contexto, o por lo menos Sí. yo estoy en ese, como que En ese momento. vengo de un momento donde estoy al revés, cómo hacer para que es lo mínimo que puedo Claro. hacer en vez de que es lo máximo que puedo hacer. ¿Pero qué te Eh, divierte? a mí me divierte la biología molecular. A mí el control que uno puede tener con los experimentos de biología molecular me fascina. Tener las cosas ¿Tenés en una experimento plaquita. favorito De de la historia de la biología molecular? No sé. No quiero, es como que me te Vas voy a a dar una decir respuesta y uno después voy a y- decir sí. como, "Ay, dice no". Ok. Entonces me gustaría como pensarlo mejor antes de dar una Perfecto. respuesta. Pero hay muchas cosas que son súper fascinantes. No, yo lo tengo re claro, por eso. Para mí, sí, ¿Cuál te gusta a vos? La primera secuenciación. Claro. Ok. O sea, la secuenciación de que esto empiece y se vaya terminando a pedacitos y tengo 4 tallos y después lo corro en un gel y lo reconstruyo. Es maravilloso, claro, es me parece maravilloso. espectacular. Es maravilloso. Lo mismo que la PCR, es increíble. Bueno, por eso. ¿Ves? No se me había ocurrido. Ahora que me decís ahora ese, digo, era como como, tendría que también si te pensar querés ese tipo de copiar, copiate. experimentos. Obvio. O en esa rama de cosas.
Así que, no, sí me gusta, sí me di cuenta que me gusta la biología molecular y me gusta trabajar en organismos que estén un poco más cercanos, Evolutivamente. no evolutivamente, pero como que estén un poco más cerca de las enfermedades. Como Claro. que me parece igual de importante el trabajo que yo hice en levaduras que el que hice en VIH. Pero reconozco que somos humanos. Es un poco más... No, también es cuánto te está logra más cerca. interpelar. Claro, estás un poco más cerca, porque por lo menos te estás haciendo esas preguntas ya en el bicho en el que... Ahora, si no hiciéramos las investigaciones en levaduras, no podría estar haciéndome estas preguntas en este bicho. Desde ya, pero hay algo del deseo de... O sea, que el deseo de uno no esté en un lugar no significa que eso no sea importante. Exacto. Entonces, ¿a qué me veo haciendo? Me veo haciendo biología molecular en seres infecciosos, que pueden ser virus. Lo que tienen bueno los virus es que es también fácil trabajar, peligroso, pero fácil de trabajar en el laboratorio. Uno puede hacerle cambios al virus de una manera bastante sencilla. Lo mismo que pasa con las levaduras. Y yo no es que soy fiaca, pero sí reconozco que tener esa capacidad de como el control sobre el sistema para hacer el experimento bien controlado que vos querés hacer, es como Sí, una golosina en ese Claro. sentido. Entonces, siento afinidad también dentro de los organismos a estudiar aquellos que tienen herramientas que te permiten estudiarlo. Si vos para estudiar el rol de un gen tenés que hacer un ratón que carece de ese gen, claro, bueno, es como... Se te va la vida Se haciendo te ese va la ratón. vida. Sí. En cambio, sacarle un gen a un virus lo haces en 3 horas. Claro, no, es otra Y escala. entonces, podés hacer, bueno, ahora en vez no se lo saco, pero le cambio esto otro. En otras 3 horas. En una semana Claro, te hiciste- eso, cuando haces experimentos de esa manera, reconozco que te cuesta un poco más volver a la parte de como, bueno, deletemos estar este gen una semana y veamos con la qué misma. pasa. Sí. Yo creo que ha sido una charla preciosa. Bueno, yo la pasé muy bien. Sigo teniendo Espectacular. muchas preguntas, tipo, Sí. ¿usabas doble guante? ¿Cómo te tenés que proteger mucho? ¿Te daba miedo? Al ¿Pesadillas? principio un poco, pero la verdad es que trabajar con VIH es bastante seguro en el laboratorio porque no se contagia. El gran problema del virus es cuando se contagian por vía aérea, si Claro. flotan en el aire. El VIH no Sí, flota en el aire. contagia, o sea, justamente En gotitas. el contagio. En gotitas. ¿Qué? Justamente la palabra contagio implica eso. Exactamente. Entonces, yo trabajaba en un cuarto particular que era se le dice BSL por Biosafety Level 3, que es el mismo con el que se trabaja con enfermedades respiratorias, pero sin la escafandra, sin Claro. ese coso de buzo que se ponen para no respirar el aire, para no filtrar el aire del ambiente. Yo podía respirar el aire del ambiente, lo Claro. único que tenía gafas, barbijo, camisolín, doble guante, de manera de que si te salpicás no entre en contacto con ¿Alguna herida o algo con que- herida, con los ojos. Y Claro. me pasó, tipo ir con una placa así llena de virus y tácate, golpearla y que haga... Claro. ¿Y ahí? Y nada, estaba todo... Todas Las medidas de seguridad. Las medidas es así, las Claro. sumergí en alcohol, pero sí es cierto que cuando después de que tenés una situación de un poquito de riesgo, al principio uno va como más inconsciente. Claro. Por más que te preparás de que no voy a tomar medidas, no voy a hacer cosas locas en el momento de que te explota la placa en la cara. Sí, ya está. Una cosa que no puedes hacer es usar, te recomiendan, no usar cosas filosas. En ese cuarto, por ejemplo, no había tijeras, Ok. no había bisturí, porque entonces ahí Un sí te accidente, puedes claro. Sí. cortar y ahí va directo a la sangre. Claro. Y entonces era difícil trabajar sin tijeras porque hay cosas que necesitas. Entonces tenés Claro. toda una imaginación de cómo abrir Le daban las puntas redondeadas. bolsas tipo la del con jardín. reactivos y es como... Claro. Yo tenía un sistema que era que ponía la bolsa y con una lapicera le daban el borde de la... Claro. 7 de la- horas para cortar. Sí, dame un cúter ya. Claro. Ah, qué espectacular, Gus. Realmente, vení de nuevo, contanos sobre levaduras y sobre Lo todas que las cosas quieran. chiquitas de las que estamos Obvio. Un placer. muy lejos, Muy lejos. pero creo que las dos tenemos o sea, nos gusta mucho que estas historias y que nos cuenten después que las estudien Otros. otros, Claro. vos, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir investigando lo que no quieren investigar. Entonces, Dale. Gracias por invitarme. Nos reencontramos, sí, No sabemos creo cuándo que muy en bien. 2 semanas. Ustedes se van enterando para enterarse. Sigan a Dato Encerrado en Instagram, sigan a Factoría en Instagram, en YouTube. Si Se prefieren suscriben. Spotify, Dato Encerrado en Spotify. Se suscriben, ponen likes, ponen comentarios. ¿Y saben qué? Es muy importante. Recomiéndenselo a alguien que crean que le puede interesar. Amiga, tenía
Esa es Fue la comunicación telepática. No, en serio, eso suma un montón. Creo que particularmente este episodio es muy recomendable para personas que tengan curiosidad. Así que si creen que hay alguien a quien le puede resultar interesante, compártanselo. Y bueno, eso. Y disfruten y escuchen todos los episodios, ¿no? Gracias a quienes están del otro lado. Hablaba del vidrio, pero bueno, quienes están del otro lado del aire también. Y nos vemos de nuevo. Adiós. Ciencia. ¿Qué onda? Data. Mucha. Escucha Mel, Robel, tres amigas.